En este momento viene la presentación del primer libro, titulado Pan de Muerto en el estado de Puebla y regiones aledañas. Los autores y autoras son la doctora Yesbek Rocío Morales Paredes, el doctor César Yáñez Santamaría y la doctora Teresa Gladys Cerón Carrillo. Esta última en este momento no está presente en nuestras instalaciones. Invitamos a pasar al escenario, al estrado, a la doctora Yesbek y al doctor César. Perdón. Cedo la palabra al doctor César. Bueno, un aplauso antes. Listo, perfecto, ¿me escuchan bien? Buenos días a todos y todas, es un gusto estar esta mañana con ustedes en este congreso, el 18º congreso, todo de lejos, y pues bueno, efectivamente estamos aquí para presentarles un libro que hemos estado, más bien, que ya se trabajó y ya se publicó, y pues bueno, realmente quien me invitó fue directamente la doctora Yesbek Morales de la UAP en Puebla y de hecho es quien va a comenzar esta presentación, así que los dejo con ella y ahorita en el momento estoy también con ustedes. Gracias. Hola, bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo, primero que nada, les quiero comentar. Yo vengo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros también tenemos la licenciatura en gastronomía. Pertenecemos a la Facultad de Administración. También es una institución pública y nuestra matrícula es, pienso yo que parecida a la de ustedes. Somos como 700 estudiantes, bueno, yo ya me puse como estudiante, son 700 estudiantes y justamente el propósito de este tipo de libros es que la información llegue a estudiantes como ustedes, igual que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, les voy a comentar un poco cómo nace la idea de este libro, qué es el contenido de este libro y cómo pues nos unimos junto con el doctor César Yáñez para elaborarlo. En primer lugar, les voy a comentar que en Puebla, usualmente cuando llega el Día de Muertos, el pan que consumimos es la hojaldra. Y yo pienso que muchas personas de aquí son de diferente lugar de origen, es decir, no son de Quintana Roo, son de Yucatán quizás, de la Ciudad de México, de Chiapas. Sí hay personas como de diferentes lugares, o ya tengo puro quintanarroense. Sí tengo de fuera. Excelente. Supongo que si aquí tengo personas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, saben, Tlaxcala por supuesto, que hay una variedad inmensa de panes de muerto y que no nada más es la hojaldra, que es como que la que se comercializa, digamos, de forma más común. Bueno, pues en Puebla pasa lo mismo. En Puebla tenemos una variedad impresionante de pan de muerto que, a menos que conozcas personas que preparan el pan de muerto o personas que viven en las regiones donde se preparan estos panes de muerto, pues los que estamos en la urbe no lo conocemos. Entonces, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está en la ciudad de Puebla y el pan tradicional es el que ya sabemos, es la bolita con una cabecita arriba y los huesitos colocados arriba de esta bolita de pan, digamos. Bueno, pues la idea de este libro justamente nace con la intención de difundir los diferentes panes de muerto. El libro empezó a realizarse con la participación de estudiantes
quienes acudieron a diferentes regiones del estado de Puebla y algunas otras del estado de Oaxaca, sobre todo de municipios que son los más pegados al estado de Puebla, para entrevistar panaderos y panaderas que hicieran pan de muerto de forma tradicional. Entonces nos dimos a la tarea de ir a lugares como Atlixco, Metepec, el mismo municipio de Puebla, fuimos también a, se me fue el nombre pero ahorita lo recuerdo, y se fue entrevistando a los panaderos, quienes nos fueron compartiendo no nada más la receta y la forma de preparar los panes, sino la historia de los panes. Y creo que eso es algo muy rico de este libro, porque nos contaban que eran recetas heredadas de abuelos, de abuelas, y que hoy ellos siguen preservando. Y justamente una parte central del libro es la parte de preservación de nuestro patrimonio gastronómico. Y la forma en que nosotros intentamos hacerlo es justamente a través de la creación de este tipo de productos, para que en algún momento quien esté interesado pues pueda acceder a esta información. El libro es gratuito y es digital, entonces más tarde les vamos a proyectar el código QR para que lo puedan descargar, puedan ver todo el contenido del libro, puedan ver las recetas, las fotografías, y de repente es muy bonito ver panes que la verdad a veces dices, es que ni sabía que existía, ni sabía, ayer por ejemplo veía a una amiga que es de Guerrero y ella me decía, creció, toda su etapa de la niñez la pasó en Guerrero, y me decía, es que cuando yo llego a Quintana Roo, me dijeron pan de muerto, y yo siempre pensé que el pan de muerto era un muñequito, que ella le decía el niño muerto, porque en Guerrero hacen una variedad de pan de muerto que tiene forma de cuerpo humano. Entonces cuando llega acá, fíjense como el choque cultural, ve el pan de muerto que nosotros conocemos como hojaldra y colapsó y dijo, eso no es un pan de muerto, eso no tiene forma de niño, eso es una bola con cosas así, no es pan de muerto. Entonces definitivamente es muy bonito ver todas las variedades que nosotros manejamos de este pan, y justamente cuando invitamos a participar al doctor César es porque además de difundir estas variedades de pan con la forma del pan, la receta tradicional del pan, pues necesitábamos saber cómo se elabora el pan, qué ingredientes lleva, las condiciones que se requieren para elaborar un buen pan, y pues fue en ese momento que nosotros convocamos al doctor César. También participó con nosotros la doctora Teresa Gladys, que también es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella no pudo venir en esta ocasión, y ella, su perfil es ciencia de los alimentos. Entonces el complemento que nos pareció perfecto para este libro fue hablar justamente de todos y cada uno de los ingredientes que constituyen los diferentes panes de muerto que nosotros documentamos. Y pues ella habla de elementos como el pH, la acidez, el sabor, el color, la textura, como todo este perfil físico-químico de los panes. Entonces pues este libro nos parece muy completo porque intentamos como abarcar todas estas elementos que pueden constituir el pan. Y bueno, este video en particular es de Zapotitlán, que es un municipio de Puebla, y justamente el panadero, en todo el video, porque hicimos varios videos, fíjense que no todos los panaderos nos dejaban grabarlos, no sé si era por pena o tal vez era como el secreto, porque fíjense que también para que nos pudieran dar sus recetas, y sobre todo sabiendo que las íbamos a publicar, algunos definitivamente nos dijeron no, porque es secreto de familia y es el pan que comercializamos. Entonces por supuesto que dijimos está perfecto, y otros tantos nos dijeron sí, qué bonito, porque de esta forma la receta de mi familia pues es una forma de difundirla y de dejarla como que trascienda, ¿no? Entonces particularmente este panadero nos fue relatando todo el proceso de elaboración del pan de muerto de Zapotitlán. Ahorita lo van a ver cuando ya sacan el pan. Este es uno de esos que tiene forma de cuerpo humano, pero hay una variedad maravillosamente impresionante. Yo les voy a decir que esa parte ya no la disfrutó el doctor César. Yo sí comí todos los panes,
todos los panes que estaban en el libro, yo me los comí. Y yo era feliz porque de repente llegaban estudiantes con más canastas de pan. No, hombre, fue una etapa muy maravillosa porque la verdad es que también son sabores diferentes. Entonces, de repente, cuando tú pruebas algo diferente a la hojaldra, que es la que vinculas con el Día de Muertos, con la ofrenda, pues la verdad es que son sorpresas maravillosas. Y entonces te interesa más seguir indagando y te interesa seguir pensando, ay, qué rico, a ver, en esta región qué otros panes hacen, ¿no? Porque nada más documentamos los correspondientes a Día de Muertos, pero resulta que muchos de estos municipios hacen panes para Semana Santa, hacen panes para épocas navideñas y tienen como características peculiares. Entonces, pues ya en un futuro les avisaremos si vamos a hacer otro libro de otra temporada del año que tenga alguna importancia para poderlo difundir. Entonces, les voy a decir también que en el trayecto de estar realizando el libro nos encontramos con que la mayoría de las personas que elaboran el pan de forma tradicional y lo comercializan en los municipios son hombres. Muy pocas mujeres, incluso en este video lo van a ver, todos los panaderos, todos son hombres. Muy pocas mujeres están incluidas en el proceso de elaboración. En algunos casos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué no hay una mujer? Y algunas de las respuestas eran, porque no les interesa, a mis hijas no les interesa seguir con el oficio. Y entonces también ahí nos dábamos cuenta cómo vamos perdiendo la tradición y el patrimonio, porque las familias ya no se interesan en el oficio que los papás ejercen. Entonces de repente justo nos decían, no, es que mi hija ya no le interesó, tengo 2 hijos, uno es hombre, sí está trabajando aquí, pero está en el mientras estudia, porque dice que cuando ella estudie ya no quiere seguir con el oficio. Y particularmente algunos panaderos nos decían, ya es la última generación, esta generación ya es la última porque ninguno de los nietos, hijos, quiso seguir con la elaboración del pan. Entonces también esto representa pues algo un poco preocupante, porque de repente nos damos cuenta que estamos perdiendo en el camino muchos productos por que las personas ya deciden no continuar con esas tradiciones. De hecho, aprovechando que tengo aquí a nuestros maestros y compañeros de Tlaxcala, en Tlaxcala hay un municipio que se llama Huamantla y hay otro que se llama Santa Ana. Los dos comparten, y en general muchos municipios también de Puebla comparten un postre tradicional que se llama muégano. El muégano, no sé si todos lo conozcan aquí, pero dependiendo la región es el producto. El muégano perdón si aquí llego sus susceptibilidades, pero mi favorito es el de Santa Ana. El muégano de Santa Ana para mí es una maravilla. El muégano de Santa Ana es como una especie de galleta suave, es con manteca y le ponen un estilo caramelo para unirlo. Bueno, una familia de Santa Ana, de forma tradicional, se dedicaba a elaborar muégano y a venderlo. La última persona que estaba haciendo esto era el abuelito de la familia. Fallece el abuelito y se perdió la comercialización de su producto en esa familia, porque la familia ya no quiso seguir. El abuelito tuvo, la mayoría fueron hijas mujeres, y las hijas mujeres, bueno, tuvieron hijos e hijas, pero ya ni las hijas ni los nietos quisieron seguir. Los nietos, entre otras cosas, estudiaron diseño, conta, o sea, estudiaron cosas diferentes. Entonces, justamente cuando fallece el abuelo, pues se perdió toda la tradición de la familia. Nadie la siguió. Y es una pérdida irreparable, porque nadie va a volver a retomar la elaboración de ese producto con esa receta en particular, con esas características que tenía ese producto. Entonces, la verdad es que de repente volteamos a ver todo lo que estamos perdiendo y a mí me parece que justamente son ustedes y bueno, nosotros también los que tenemos en nuestras manos el poder para seguir preservando todo esto que en el camino se va perdiendo. Seguramente sus familias, si se ponen a pensar o a preguntar, incluso cuando salgan del evento y vayan a preguntarle a los abuelos, va a haber cosas gastronómicas que ya se perdieron,
Otro dato de Tlaxcala es que como estamos cerquitita, compartimos como muchas experiencias de gastronomía. Hay un mole que se llama mole prieto. La particularidad de este mole es que lleva carne, por lo menos la receta que a mí me enseñaron a preparar, lleva carne de cerdo molida con el mole. Bueno, pues también de Santa Ana hacen una feria del mole, no sé si es feria o algo, pero hacen la celebración del mole prieto. Pasa exactamente lo mismo, nada más que en el mole prieto quienes participan en la elaboración son la mayoría mujeres. Es exactamente el mismo esquema. Las mujeres preparan el mole, lo dan a probar con toda la familia y demás, pero ya nadie quiere seguir con la tradición de la preparación del mole. Entonces, llega un momento en que hijas, hijos, ya no quieren, es más, ni han probado el mole prieto, que como tlaxcalteca me parecería algo como muy grave, porque es un platillo tradicional, pero pasa también por las regiones que constituyen Tlaxcala. Entonces, justamente en ese sentido, pues el enfoque del libro, y que espero que puedan leer el código QR para que lo puedan descargar, es que ustedes conozcan todas estas variedades de panes, que vean las imágenes, que se sorprendan, igual que los que lo hicimos nos sorprendimos cuando veíamos y decíamos, oye, mira, este pan trae una carita, y este trae cuerpo, este trae totomostle quemado, este trae un ingrediente que de repente no me imaginé que podía contener el pan de muerto, ¿no? Entonces, pues justamente esta es la intención del libro. Ahí están los muertitos que les comentaba, tiene la figura de un cuerpo humano, y además fíjense que en el libro van a encontrar también el significado de las decoraciones, porque no son casualidad. Ahora, por ejemplo, le colocan azúcar roja, azúcar pintada, tiene todo un sentido y tiene todo un significado que van a encontrar en el libro, y pues los invito a que lo descarguen para que ustedes puedan ver todo esto que les estoy platicando. Y bueno, pues le voy a ceder ahora el micrófono al doctor César. Seguramente ahorita van a salir más cosas que de repente nos vamos acordando en el camino, pero bueno, le cedo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues sí, efectivamente este trabajo, aparte de la tradición y de toda la investigación que se hizo previa, pues había que dar la parte y aportar la parte técnica de la elaboración de pan. Nosotros normalmente conocemos en el área de panadería dos tipos de pan, ¿no? Uno que es un pan sencillo, que simplemente es la mezcla que vamos a encontrar de harina, agua, levadura y sal, ¿no? Ese es un pan bastante, digamos, simple. Y por otro lado encontramos un pan enriquecido, un pan compuesto. ¿A qué le vamos a llamar este tipo de pan? Bueno, le vamos a llamar ese tipo de pan que lleva aceites, que lleva grasas, que lleva mantequilla, y que le va a dar una característica especial, y esa característica especial la tiene el pan de muerto. Todas las recetas que ustedes van a encontrar en el libro tienen mantequilla, tienen manteca, tienen diferentes ingredientes que van enriqueciendo esta mezcla y que le van dando esta textura tan única que va teniendo cada uno de los panes. Entonces, dentro de estas dos variedades, y que están perfectamente bien, digamos, definidas y aclaradas, este tipo de recetas que se utilizaron y que la doctora junto con los estudiantes lograron rescatar de las familias y de las tradiciones son masas enriquecidas. Y el proceso de elaboración en general y de todos los panes, cada una de las recetas las fuimos, digamos, avalando, podría decirse, pero con mucho respeto obviamente también de las tradiciones, pero sí ligadas a un proceso de elaboración de pan, ¿no? Donde efectivamente previo lo que hacen ellos es una de dos: o activan la levadura para seguir este proceso. ¿Cómo la van a activar la levadura? Normalmente la activan haciendo un previo con los líquidos, ya sea leche, jugo o agua, de manera, digamos, tibia, para poder activar la levadura, porque normalmente ellos ocupan la levadura seca. En todas las recetas que ellos nos proporcionaron fue levadura seca, levadura seca, casi no ocupan levadura fresca. Entonces este sí también es un dato interesante, porque encontramos que las familias ya casi no ocupan la levadura fresca, sino ocupan la seca. Entonces hacen esta activación previa de mezcla de levadura, líquido y harinas, obviamente, y un poco de azúcar para poderla activar. Después el proceso es igual como toda la elaboración, se van mezclando los secos, todo lo que son el resto de la harina,
y vamos integrando la activación de esta levadura que antes, o bueno, todavía algunos panaderos le pueden llamar push a esta mezcla, esta integración de levadura, y posterior a eso ya se agregan todos los azúcares, se hace una masa suave, lisa y elástica. Eso es muy importante en el área de panadería, en cualquier pan, y que ellos también continúan haciendo, y que una vez que está esta masa súper suave, lisa y elástica, que es cuando ustedes estiran el pan y se hace una película casi transparente, agregan lo que es la grasa, la mantequilla. Esto todavía va a hacer el pan mucho más suave, mucho más rico. Y entonces se tiene que ir integrando la mantequilla poco a poco, o la manteca en este caso también, para que logremos estas masas tan suaves. Cabe mencionar que todos los panes llevan en diferentes proporciones las cantidades de mantequilla o de grasa. Estas proporciones que lo hacen diferente es qué tan suave o qué tan crocante o qué tan firme queremos el pan. Y entonces eso va a hacer la diferencia también en muchos de los panes de muerto, porque a menor cantidad de grasa, a menor cantidad de huevo, ¿qué es lo que sucede? Pues obtenemos algo más firme. En cambio, si tiene mucho huevo, si tiene mucha mantequilla, vamos a obtener el clásico pan comercial, que podríamos decirle así, que todo el mundo conocemos, que es demasiado esponjoso. También cabe mencionar que este tipo de recetas tan tradicionales no están muy alineados a ese pan comercial. Por eso es muy curioso que hoy en día mucha de la población esté buscando un pan de muerto extremadamente suave, extremadamente esponjoso, ¿no? Y que casi el cliente llegue y te diga, bueno, ¿por qué no está relleno, no? Entonces, espérame, no todos estamos rellenando el pan el pan de muerto con Nutella o con zarzamora o con queso crema, o sea, no. El pan de muerto es otro tipo, digamos, de pieza, otro tipo de tradición, que bien hoy en día todas las panaderías comerciales buscan, ¿no? El estar vendiendo y estar ahí activos, y cuántos a lo mejor panaderos o reposteros quieren innovar y meterle cosas al pan de muerto, cuando el pan de muerto es una tradición, digamos, que no está tan alineada a la parte comercial, sino más a una parte ritual, simbólica, ¿no? Que no es así. Bueno, pues continuando con el proceso del pan, porque me estoy despegando un poco, pero lo estoy ligando con toda la parte del libro, es una vez que tienen el pan, ¿no? Necesitamos dar la primera fermentación. Normalmente todos los panes, y ellos también lo hacen en sus recetas, en todo lo que se va explicando, tiene que haber dos tipos de fermentación, más bien dos fermentaciones. Una que se le da a la masa cuando después de que obtuvimos la masa suave, lisa y elástica, y le agregamos la grasa, tiene que empezar a fermentar. Una vez que fermenta, ¿no? Tenemos que sacar ese aire que se generó ahí y empezar a formar las piezas de pan, así como lo están haciendo en el video, ¿no? Entonces lo empiezan a formar, y entonces ahí viene la segunda fermentación. Las fermentaciones son importantes porque es lo que les da la característica al pan en sí, ese sabor tan rico, esa textura también tan rica. Y después de eso, bueno, viene la decoración y horneamos. Y después viene una fase muy interesante que casi ninguno le hacemos caso, que es cuando sale del horno y lo tenemos que dejar enfriar. Tradicionalmente, yo creo que sí nos ha pasado, y sobre todo en familia, es que, bueno, vamos a una panadería, huele a pan y queremos el pan calientito, ¿no? Así, salido del horno y ya lo queremos morder. Pues no. Lo que tenemos que hacer es esperarnos a que enfríe realmente, porque si no tenemos una miga completamente compacta, completamente húmeda, por eso, por el calor, por la humedad que todavía hay ahí adentro de los alvéolos que se están formando, que se cocinaron, y entonces cortamos el pan caliente o lo mordemos, y bueno, ¿qué pasa con la miga, no? Se empieza a compactar, se te pega el paladar, se siente chicloso, pero dijimos, por eso es que huele bien rico, porque está saliendo el pan del horno, necesitamos comerlo ahorita. No, necesitamos esperar a que se enfríe, y una vez frío, ahora sí, lo cortas, lo degustas, lo sientes, y entonces es otra característica, es otra sensación que se puede apreciar. Entonces yo les sugiero, les recomiendo que siempre que hagan sus panes, ¿no? O que vayan a la panadería, espérense a que se enfríe un poco, ¿no? Y ya después empieza la degustación, ya con su chocolate, con su café, con lo que gusten acompañar. Y entonces en todas estas recetas, el proceso tradicional y el proceso tanto, digamos, que se hace en todas las panaderías y con todos los panes, los panadores tradicionales lo hacen, lo siguen y lo siguen replicando. Y como bien decía la doctora Yesbeth, pues es de preocuparse obviamente que ya las familias no están tan interesadas en seguir esta labor de panadería, ¿no? Igual con todos nosotros, bueno, pues sí tenemos nuestros casos de panadería y demás, pero es poca la proporción de estudiantes y de familias también que quieren continuar con la labor panadera, ¿no? Que es tan importante para nosotros,
porque malamente nos estamos acostumbrando a un pan demasiado comercial, ¿no? Demasiado suave, esponjoso, con otras características que simplemente este es un ejemplo del pan de muerto, ¿no? Estos panes son más firmes, son más crocantes, son más rústicos, sus sabores son diferentes al que podemos encontrar en cualquier tienda comercial, ¿no? Entonces sí se van deslindando un poco esta, digamos, forma y tradición por una parte más de venta y comercialización, entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, retomando la parte de elaboración del pan, como les comentaba, en el libro lo van a encontrar, de forma general son alrededor de 13 pasos, hay autores que citan que son 10, hay otros que citan que son 13, la diferencia viene siendo en este proceso de elaboración de pan que les vine contando es desde el principio, ¿no? Si separamos y pesamos los ingredientes, es parte del proceso o no, o simplemente el proceso es ya en la manera en cómo vamos mezclando los ingredientes. De ahí en fuera, también comentarles que parte de este libro fue un ejercicio muy interesante porque fue un ejercicio interuniversitario, bueno, transuniversitario, ¿no? Donde trabajamos las dos universidades juntas, tanto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como la Universidad del Caribe, donde encontramos un punto y un objetivo en común, y también es abrir la invitación a las demás universidades a que hagamos también estos ejercicios de investigación en conjunto. En este caso fue la publicación de un libro que, si bien fueron meses de trabajo, sí, trabajo en línea, sí, juntas, tenemos diferentes horarios, Puebla-Cancún, entonces también era como poner también el objetivo y las ganas de nuestra parte y decir, sí, lo tenemos que sacar. La doctora ya llevaba trabajo avanzado gracias a toda la recopilación de recetas que llevaba por parte de sus estudiantes, pero pues tanto a la doctora Teresa, Gladys, la doctora Yesbek y yo, pues nos tocaba formalizar toda esta información. Entonces sí es invitar a las demás universidades a que si tenemos objetivos en común, si tenemos temas en común, pues que trabajemos en conjunto, porque se hace un trabajo enriquecedor, ¿no? Para todos, tanto para la universidad originaria de la idea, tanto como para nosotros, y también sobre todo pues presentarles el resultado, que es efectivamente el libro, que no sé si ya lo lograron descargar, si ya logran descargar algunos, ¿no? O quieren el código QR más grande, porque ya en la parte final donde vemos las gracias ya viene un poco más grande el QR para que lo puedan descargar. Y pues bueno, no sé si quieras agregar otra cosa. Sí, otra cosa que había olvidado comentarles, cada receta tiene un análisis nutrimental, que eso también es importante porque de forma usual, pues los panaderos no tienen esta información. Entonces también es importante mencionarles esto. Y justamente acerca de lo que hablaba el doctor César, el trabajo que ya habíamos avanzado nos llevó casi 2 años, y les voy a decir por qué. Estos panes única y exclusivamente se van a elaborar del 31 de octubre al 2 de noviembre. Entonces cuando nos desplazábamos a estos municipios, aunque quisiéramos hacerlo en otra fecha, pues no se podía, porque solamente en esas es cuando se produce. Entonces eso alentó un proceso también, la recopilación, ¿no? Pero les voy a decir, no sé si pasa aquí en Cancún, en Puebla capital, lo que sucede es que la hojaldra ya la tenemos todo el año. Es enero y tenemos hojaldra y comemos muy felices hojaldras. Y creo que también esa es una forma de transgredir las tradiciones, porque no estamos respetando temporalidades. Entonces sí, yo sé que de repente en enero, ay, quiero una hojaldra, o de repente en, no sé, abril, quiero rosca de reyes. Ahí les va, es como algo muy personal. En diciembre quiero chile en nogada, y yo doy cuenta que me quiero arrancar el cabello porque el chile en nogada es un platillo muy tradicional de Puebla, que es de temporada. Y es de temporada porque los ingredientes única y exclusivamente se tienen en finales de julio, todo el mes de agosto, y septiembre ya es como que mejor no comas porque quién sabe cómo te vas a ver, ¿no? Entonces el mes fuerte digamos que es agosto. Entonces de repente yo ando encontrando en Monterrey en enero un chile en nogada, y bueno, sé que no va a tener las características que debe de tener un chile en nogada. Entonces sí es importante también mantener estas temporalidades y respetarlas. Hay un par de municipios en Puebla, uno se llama Huaquechula y otro se llama Tochimilco. Huaquechula, ahora que recientemente pasó Día de Muertos, es digamos que el municipio quizás más emblemático que tenemos en Puebla, en donde se colocan ofrendas.
Las ofrendas, la peculiaridad que tiene es que son monumentales, son muy grandes, muy grandes, a veces hasta del tamaño, yo creo que de todo este muro. Son ofrendas blancas que están hechas con tela y en Xochimilco están hechas con papel picado. Entonces también, digamos que en estas fechas las personas lo que hacen es invitarte a su casa. Cuando una persona falleció en el año vigente, digamos, ponen estas ofrendas monumentales, y si tú visitas estas poblaciones entre el 31 y el 2, te permiten entrar a su casa. Y justo cuando tú entras a su casa es cuando te dan ese pan que es el que nosotros documentamos. Y te dan café, te dan té. A veces, si vas el 2 de noviembre a las 12 en punto, al mediodía, te va a tocar hasta mole, te va a tocar pollo, te va a tocar cerveza, depende de lo que te quiera dar las familias. Cabe recalcar que esto lo aporta la familia, que además es una familia doliente porque recientemente perdieron algún familiar. Entonces, también eso nos arraiga mucho a conocer los diferentes panes, el significado que tiene para cada persona que lo prepara, para cada persona que te lo ofrece como, valga la redundancia, una ofrenda de agradecimiento, porque tú estás yendo a visitar con mucho respeto lo que ellos están haciendo para recordar a sus muertos. Entonces, pues justamente esto es una invitación para que se interesen en el tema, justamente como menciona el doctor César. En este tipo de libros no nada más participamos docentes, investigadores, también participan estudiantes, y la verdad es que es muy bonito porque quizás de aquí puedan salir uno, dos o muchos que se acerquen al doctor y le digan: oye, yo quiero investigar, a lo mejor no del pan, pero quiero investigar de cualquier otra cosa y me gustaría ser parte de un libro y me gustaría a lo mejor documentar tantas cosas que también tienen en Quintana Roo y que necesitan ser difundidas, necesitan que la gente lo conozcamos, porque ese es el fin justamente de estos procesos de investigación. Y bueno, pues un poquito para ir cerrando, yo les voy a comentar algo. César y yo somos amigos desde el 2009, y justamente cuando pensé en necesitamos a alguien que sepa de pan, no lo dudé y dije: tenemos a la persona perfecta que nos va a colaborar en este sentido para poder conformar este libro. Y justamente pues es que así nacen como estas vinculaciones, ¿no? El recordar: ay, claro, esta persona hacía esto, y aunque no hiciera, tú le preguntas y seguramente salen. Y quizás entre ustedes como estudiantes de repente salgan como esas inquietudes: ay, oye, es que yo quiero saber, no sé, de entomofagia, o quiero saber de florifagia, o quiero saber de algo, ¿a ti te gusta? Ay, pues no, pero igual investigamos, ¿no? Y así van saliendo ideas, porque también en muchas ocasiones las ideas de las investigaciones salen de ustedes. No crean que nada más es como que: ay, hoy me desperté y quiero hablar del pan. Ustedes mismos lo generan. Oye, tengo duda de esto, ¿sabes? No, pero vamos a investigarlo. Y pues pueden salir proyectos bien bonitos como estos libros, cuya finalidad pues al final de cuentas siempre va a ser difundir y que ustedes estén muy informados y muy informadas, y que a la vez también ustedes difundan todo esto que nosotros trabajamos con mucho gusto. Y bueno, por mi parte sería todo. Les cedo el micrófono a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, retomando la última idea antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, como bien decía el día de ayer la chef Paz, ¿no? Que la parte de ser gastrónomos no nada más es estar cocinando, sino también difundir estas tradiciones, investigar, hacer crecer nuestra historia, nuestra cultura, ver qué hacemos. Cada uno de ustedes en sus casas tiene su tradición, y es parte también algo muy interesante que creo que sí lo comentaste, de cada una de las familias le pone su sabor a este tipo de pan. Cada familia le pone el sabor al platillo, ¿no? De esa tradición de cuando vamos creciendo. Probablemente a lo mejor muchos de aquí digan: no, pues a este platillo en mi casa le ponemos tal cosa, le ponemos un poquito más de orégano o le ponemos un poquito más de cilantro, etcétera, etcétera, y van haciendo esa tradición culinaria de ustedes. Entonces hay que compartirla sobre todo y que no se pierdan las tradiciones. Así que pasamos a un par de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera o tenga algo que cuestionar. Adelante, por favor. Oigan, y en lo que hacen las preguntas, bien invitadísimos a Puebla, ¿eh? No nada más a probar el pan, a probar toda nuestra gastronomía, que es maravillosa.
Hola, buenos días. Hola. Hola. A mí me interesó mucho esa parte que decía usted de las tradiciones, porque tiene toda la razón. Muchas familias nuestras tienen recetas que ya ahorita nada más están en nuestros abuelos, ¿no? Y es una cuestión muy triste, ¿no? Y yo realmente, mi pregunta es, nosotros como terceros, quizás no lo podemos evitar, ¿no? Porque si compartimos nuestras recetas, al final de cuentas, se va a perder algo, porque ya no va a estar dentro de la familia, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para aminorar estas pérdidas? ¿Cómo te llamas? Eliana. Eliana, muy bien. Fíjate que a mí no me parece que nosotros seamos terceros. Me parece que nosotros somos protagonistas de la preservación de estos platillos. ¿Y cuál es nuestra tarea? Detectarlos y difundirlos. Mira, te voy a contar. Estamos trabajando en otro libro en Puebla que es justamente el rescate de ingredientes tradicionales de una región que es la Sierra Nororiental Poblana, particularmente de un municipio que se llama Zacapuaxtla. Zacapuaxtla, lo mismo que en muchas otras regiones, tiene muchas recetas originarias, muchos ingredientes tradicionales que ni conocemos. Hay un libro que trabajamos el año pasado con la maestra Ana Victoria, que también andaba por aquí, que justamente fue el rescate de ingredientes subutilizados. Y nosotros decidimos utilizar algunos de esta misma región, de la región de Zacapuaxtla. Por citarte alguno, el chayoteste, que igual cuando a mí me dijeron el chayoteste dije, ¿qué es esto? ¿Qué es el chayoteste, no? Y de repente te lo enseñan y dices, ay, claro, chayoteste, pero en mi vida lo he comido, ¿no? Y así hay muchos ingredientes. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es tu tarea? Encontrar todo eso que vemos que se está perdiendo y uno, consumirlo, y dos, intentar documentarlo, difundirlo, acérquense a nosotros para, oye, es que fíjate que en mi familia hay una receta bien tradicional y tal, y yo veo que se prepara así, pero ya no, va a dejar de existir porque ya nadie la está preparando y demás, y plasmarla y difundirla, porque yo creo que pues esa es quizás la única manera en la que nosotros vamos a seguir preservando toda esta información que no se puede perder, que no se debería de perder, pero lamentablemente ya hemos perdido. Gracias. Perdón, sumándome aquí al comentario, también lo que te podría recomendar es replicarlo. El hecho que la tradición de ciertos platillos estén en tu familia, conservarlos para eventos festivos, ¿no? En Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, ¿no? ¿Por qué no replicar ese platillo que tanto te gustó, esa receta que estaba ahí guardada? Replicarla y pasársela a tus primos, a tus hermanos, en esa misma convivencia y que no se pierda. Esa es una manera, digamos, directa de hacerlo. Y otra manera también es, como lo mencionaba la doctora, documentarlo, ¿no? Crear pequeños, a lo mejor, o grandes recetarios que tú no sabes si el día de mañana se va a publicar, ¿no? Yo creo que todos conocen al chef Carvajal, ¿no? Sus recetas de familia, ¿no? Estaban ahí, estaban en su recetario familiar y ahorita, años después, ¿no? Muchos años después, las publica, ¿no? Pero las documentó, tenía los recetarios. Es guardarlo, atesorarlo y para después, tú no sabes si el día de mañana también vas a estar de este lado y espero que sí, ¿no? Compartiéndonos a nosotros tu recetario. Gracias. La siguiente pregunta. Sí, ahí está. Gracias. Hermosa la presentación, estábamos muy atentos. Ya escaneamos el código QR para poder bajar mi libro. Él lo va a fotocopiar. Y es tan importante esto de documentar, porque finalmente estamos perdiendo las tradiciones. Y una forma de resistir a esta suerte de tala industrializada de lo que es la lengua, de lo que es la memoria, lo que es el recuerdo, que es la tradición que se hereda de hijos, de padres a hijos, es escribirlo. No basta con la fotografía como registro, necesitamos plasmarlo en la hoja.
Hay un fotógrafo chileno que me gusta mucho que se llama Sergio Larraín, que él, aparte de su carrera muy brillante como fotógrafo, él también puso una parte de su vida a la meditación y a la reflexión profunda y hermosa con la naturaleza. Y tiene un librito que se llama Para el buen vivir, que lo escribió a mano, que lo imprimió él mismo, que él mismo pegó las hojas y que algunos amigos tenemos en nuestra casa una copia de Sergio Larraín. Y él decía en una de sus páginas de amigos, por favor, si ustedes tienen un sueño, tienen una idea, sea cual sea, escríbanla de inmediato, porque ustedes la escriben y le dan un lugar en el mundo. Ustedes ya están materializando la idea. Entonces, si que la escriben, se siente con la responsabilidad de gestionarla, llevarla a cabo, desarrollarla, es darle luz. Desde este punto, desde la documentación, me parece que es muy importante en nosotros, por ejemplo, los gastrónomos, la carrera de gastronomía, el enseñarle también a los alumnos, darle herramientas de escritura, de cómo documentar, talleres de escritura gastronómica. Habemos varios escritores gastronómicos en el mundo, no habemos tantos. Pero yo creo que todos necesitamos llevar lo que hacían nuestras abuelas. Finalmente, el útero de las cocinas son las abuelas. Si bien son gran parte del mundo gastronómico hombres, porque claro, lamentablemente vivimos en un mundo que es bien, hay un patriarcado que es muy fuerte y que es incompatible con la crianza. O sea, trabajo de cocina 16 horas, es imposible criar un niño y finalmente la maternidad, la crianza, en gran parte es la mujer. Y es complejo porque finalmente las mujeres con estrella Michelin, que han sobresalido en el mundo gastronómico, son mujeres que muchas han tenido que optar entre la maternidad, no ser madres, a ser madres, y prefieren no ser madres porque es incompatible. Entonces, volviendo, como el mito de las cocinas de las abuelas, como las tradiciones que se están perdiendo, porque finalmente vamos a cambiar cada vez máquinas por mano de las personas, de los humanos, enseñémosle a los alumnos a escribir, a documentar, a registrar, a preguntarle, a interrogar hasta por los codos a la mamá y la abuela cómo cocinaba, y la abuela qué tipo de cazuela cocinaba, y qué tipo de insumos se utilizaba mamá, y por qué te alimentabas a ti cuando eras niña. Todas esas historias son importantes, y todas las historias de todas las familias son muy importantes, porque esas son las tradiciones. Es importante eso. Eso quería contar, y muchas gracias por la presentación y por ese libro. Muchas gracias. Y justamente ahorita se va a Chile un pedacito de México a través de la documentación de este libro, ¿no? Y que, por cierto, había olvidado decirlo, en total logramos compilar 32 recetas de panes tradicionales y nos quedamos cortos, ¿eh? La verdad es que no abarcamos. Puebla es un municipio en conjunto con Oaxaca, de los que un estado, perdón, que tiene muchos municipios. Puebla tenemos 218 municipios y yo creo que abarcamos menos del 10%. Entonces, este trabajo tiene que seguir, este trabajo definitivamente no se queda hasta acá, y qué gusto que se vaya a otra región la información. Estuve en altas reuniones con José Aurelio Cruz, de la BNB. Claro, el director de la facultad. Hace un rato le envié un video, le dije, yo estoy acá en este momento. Sí. Así que ahí estábamos en conversaciones con la Benemérita también. Muy bien. Mucho cariño para José Aurelio. Muy bien, muchas gracias. Muy rápido. Bueno, un gusto saludarlos a César y a Yesbek. He tenido contacto con ustedes solo por correo, después hablamos de eso. Pero un apunte, se va a mandar a Chile el libro, etcétera, pero les paso el dato, probablemente lo sepan. En España, hoy el pan de muerto es un boom. O sea, una nota, les sugiero que revisen, una nota publicada en El País el pasado 14 de octubre, donde habla de cómo el pan de muerto se colocó. Es un artículo que se llama, si mal no recuerdo, de Madrid a Vigo, en el que el pan de muerto mexicano, gracias al talento, al trabajo de los reposteros, de los panaderos mexicanos, como dicen, está rompiéndola en España, ¿no? Y entonces las cifras de ventas son de miles de panes. Entonces creo que valdría la pena que este trabajo se mandara a España, se conozca. Felicidades, ¿no? Nada más. Bueno, para mí también es un gusto estar compartiendo pues, este espacio y que ustedes nos brinden todo lo que han hecho a lo largo de este caminar en el
desarrollo de este pan tradicional. Comparto el gusto de haber sido una directora de tesis de El Pan de Muerto de Tlaxcala, y fue una experiencia increíble, no solo en el sentido netamente culinario, porque se replicaron las recetas, sino en el acercamiento con esas pocas familias, porque así como lo dijeron, hay familias que con todo su derecho dicen no participo, pero con las familias que abrieron sus puertas y que abrieron el horno, llevamos hasta la fecha una relación relativamente estrecha. Fue un preparar el pan, amasar el pan y degustar los sentimientos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alexa y soy del estado de Tlaxcala. Como un comentario igual y una pregunta, mi papá, por ejemplo, en el municipio de San Cornes Xalostoc, no sé si ubiquen, tiene una panadería. Entonces, se me hizo muy interesante el comentario que dijeron de que el pan tiene que obviamente ser como por temporalidades, porque si no se pierde la tradición. Inclusive ese comentario, bueno, lo dijo mi papá, una vez a mí se me ocurrió decirle así como de, oye, porque es que se me antoja una hojaldra, y una hojaldra se la pedí como por el 1 de octubre, más o menos, o un poquito antes, y me dijo, no, es que yo nada más empiezo de tal día a tal día. Y me dijo, yo no voy a hacer nada. Inclusive cuando yo le llegué a pedir que hojaldras o que roscas y todo eso, no, totalmente respetando, porque su papá siempre lo llevó, mi abuelito, lo llevó como a cabo. Entonces sí, y bueno, una pregunta, por ejemplo, mi papá igual empezó como, bueno, después de la asociación del negocio, empezó como con como lo más tradicional, igual como hornos de videos y todo eso, y ya con innovación, porque fue en ese entonces cuando mi papá tenía, no sé, 15, 20 años, porque siempre se han dedicado a la panadería. Y ya después, con innovación, ver que ya hay más avanzados y máquinas amasadoras. Y consideran que, por ejemplo, ellos, los que fabrican así el pan de esta forma, y si innovaran y se pasaran como tuvieran ya máquinas más avanzadas, ¿creen que ustedes que cambiaría el sabor o la manera en que lo venden? Alexa, primero que nada, vamos a cambiar información porque yo tengo que ir a esa panadería. Ahorita cambiamos teléfonos. Luego, usualmente yo les planteo a mis estudiantes la pregunta de ¿cómo te sabe una salsa que haces en la licuadora y cómo te sabe una salsa que haces en un molcajete? Y la respuesta indudablemente es completamente diferente. Por muchas cosas, por la textura, pero creo que también por las emociones de saber que esa salsa fue hecha con el molcajete y la sirves, y entonces creo que cambia completamente, ¿no? Y creo que el pan también va en ese sentido. Ya ahorita el doctor les explicará como otros elementos, pero el hecho de hacer un pan en un horno de leña hace que el sabor sea completamente diferente a un pan que se hizo en un horno racional, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y yo creo que definitivamente los elementos tecnológicos que ahora estamos implementando, pues sí va haciendo que el pan cambie y que el sabor tradicional que tiene el pan a veces ya ni sepamos cuál es, porque si no tuvimos la fortuna de probar un pan original tradicional, ya ni vamos a saber del cambio de sabor. Sí, sumándome a esta respuesta, sí, en el proceso de producción sí se llegan a perder muchos, sí, texturas y sabores. El hecho que a lo mejor desde el amasado, cuando lo están haciendo en estas mesas de madera, no porque antes eran mesas de tablones de madera, el hecho de que la levadura vaya poco a poco creciendo, dándole sabor al pan,
es diferente a cuando lo metemos en una batidora. Si es más rápido, es menos esfuerzo, pero en ese simple momento y con ese simple cambio va cambiando el sabor. El tipo de horno, ¿no? Los tipos de horno de leña o los estáticos diferentes a uno de convección, ¿no? A un rational, porque entonces la temperatura y la humedad van a estar en el minuto exacto. Sí, pero un pan tradicional, cuando no es de convección, también la levadura se va a comportar diferente. Y solamente estoy hablando de la levadura. Imagínense cuántos ingredientes hay en la composición de un pan. Los azúcares, la caramelización dentro del horneado, la misma fermentación va a ser diferente. Sí, tenemos la tecnología, sí sale muy caro. En lugar de tener 50 panes en una hora, voy a obtener 200 panes, 300 panes en una hora, ¿no? Va a ser muy rápido estos hornos mágicos. Pero sí va a cambiar muchísimo el sabor. Entonces ahí es donde la tradición y la comercialización, híjole, empieza una línea muy delgada de sí quiero crecer como negocio, pero quiero respetar mi tradición, pero no quiero ser un pan comercial. Y entonces es una línea muy delgada donde ya cada familia toma esa decisión, si queremos expandirnos, queremos comercializar más o queremos guardar la tradición y producir poco, ¿no? También por eso, bueno, a lo mejor va a resultar un poco curioso mi comentario, pero cuando vamos a un museo y vemos estas esculturas, ¿no? O las pinturas, ¿no? Cuando se empiezan a comercializar, se abaratan y entonces ya todo el mundo lo tiene y ya no lo disfrutas igual ese cuadro porque ya todo el mundo tal vez lo tiene en su casa colgado. Pero en cambio vas al museo y ves la única pintura que hay que existe, como la disfrutas, ¿no? Igual sucede con la comida, ¿no? De tanto comercializar y producir y ya que empaqueten el pan de muerto o que te encuentres los tamales empaquetados en el súper, pues no es lo mismo que irte a la esquina, ¿no? Y pedir ese tamal tradicional que te están vendiendo, ¿sabes? Es como parte de o comercializo y respeto o no respeto, y sí es difícil esa línea, pero sí, muy interesante el comentario, por cierto. ¿Alguien más? Bien, perfecto, damos por todavía. Adelante. Sí, gracias. Yo vengo de Morelos y mi familia, mi abuelita hacía pan de muerto hace mucho tiempo. Lamentablemente se dejó de hacer y ahorita ya no se acuerda de la receta, pero era un pan tradicional que se hacía en un horno tradicional, entonces considero que eso también es parte de lo que hace al pan de muerto un pan de muerto. Y lamentablemente hemos... ¿cómo decirlo? No, hemos comercializado mucho el pan de muerto, y tanto así que se le pone hasta galletas Oreo encima y eso ya no es un pan de muerto. Entonces mi pregunta es, aparte de los libros y los recetarios, porque casi nadie lee, ¿qué otras maneras, qué otras propuestas tienen para seguir conservando eso y seguirlo informando? Por ejemplo, algún tipo de taller o algo así. Pues no hemos pensado en talleres, pero no es mala idea. Porque sí es cierto, también es una forma de poder difundir toda esta información. Entonces vamos a tomar nota de eso y vamos a ver qué es lo que podemos trabajar, y ojalá puedas recuperar esa receta de tu abuela, ahí rascar en donde se pueda para que puedan rescatar algo de lo que ella les dejó. Gracias. Perdón, gracias de verdad, porque es muy importante el tener esa memoria gastronómica que se está perdiendo. Y tiene mucha razón en la parte de Huamantla, en Tlaxcala, los muéganos se están perdiendo y es un oficio de hombres. Nosotros en la carrera de turismo los llevamos a los alumnos a que preparen los muéganos y muchos desconocen el sabor, y algo que lo hemos visto de manera muy empírica, solamente los turistas son los que llegan y pues quieren probar algo nuevo, pero allá en Tlaxcala digo, chicos, es un dulce muy rico, el muégano es muy rico realmente, y lo desconocen. Entonces yo creo que desde ahí sí preocupa, porque estamos perdiendo en nuestras propias localidades, en nuestros municipios, el valor, por ejemplo, como el mole prieto. Muchos en Tlaxcala lo están perdiendo, y digo, pues es algo, una fiesta hermosa. El mole prieto en Tlaxcala también es maravilloso. Mi pregunta versa en, ¿hay un sesgo acerca de esa información? Porque los que nos enseñan los muéganos son muy celosos con la receta, porque hay mucha competencia. Hay ciertas familias en Huamantla que tienen una competencia férrea. Una debe ser el mismo dulce, no es cierto, sí tienen con el piloncillo, todos estos que le agregan recetas muy particulares, que cada año vamos y son muy celosos con la receta
Pregunta, ¿qué fue lo más difícil para hacer este libro? Y sobre todo, ¿hay algún sesgo con las recetas? ¿Cómo ustedes pudieron verificar esta parte? Gracias. De hecho, ahora que mencionas justamente esto de los muéganos, mole preto, el pulque también es algo que en Tlaxcala es una maravilla. Y de repente, ayer justo un estudiante me decía, es que está muy baboso. En fin, y así perdemos, ¿no?, el consumo de productos. En realidad nosotros, cuando llegábamos a las localidades, preguntábamos cuál era la panadería más tradicional. Y las personas nos decían, la de fulanito. Y ahí nos íbamos con la de fulanito. Procuramos no ir a panaderías comerciales o tal. Entonces la misma población era la que nos decían. Y pues sí, definitivamente existe la posibilidad de que haya sesgos, porque en realidad las recetas eran lo que esa familia tenía de linaje, ¿no? Entonces ese fue nuestro filtro, preguntar cuál es la panadería más tradicional que conocen aquí en Zapotitlán, y nos decían la del señor fulano. Y entonces ya íbamos y entrevistábamos y tal y demás. Coincidieron algunas recetas, por ejemplo, hay un pan que se llama rosquete, que ese tal vez 4 veces lo documentamos y sí hubo variaciones en la receta. Al final nos quedamos con la que considerábamos que cumplía como los elementos más tradicionales. También la verdad nos fijábamos que la receta nos las dieran personas de mayor edad. Entonces esos fueron como los filtros que nosotros fijamos, ¿no? Pero finalmente pues estuvo basado más bien en como la receta tradicional de esa familia en particular. Claro. Sí. Ok. Sí, parte de este cambio que están haciendo es por la facilidad de la conservación de la misma levadura. Lo que pasa es que la levadura fresca normalmente sí tiene un periodo de uso muy corto. Entonces, al tener un periodo de uso muy corto, ya no es factible para los panaderos ocuparla fresca. Entonces, pues la tienen seca y la pueden almacenar de mejor manera sin que se eche a perder. Y sí, lo hacen por cuestiones económicas y comerciales. Sí. No, ¿de qué? Pues muchas gracias a todos, damos por concluido esta presentación del libro. El doctor Santana les va a presentar a los siguientes. Gracias.